Muy bien, 2 de la tarde con 19 minutos. Seguimos en la rotativa del aire, aquí por RPP, la voz de todo el Perú. Ajá, estamos con Omar Mariluz para su comentario económico. Y hoy te ponemos una muy buena cortina musical, mi querido Omar. ¿Ah? Escucha. Eso. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, varios temas, ¿no? Primero, me parece, vamos a ver el precio del dólar, cómo abrió la semana. Había mucha expectativa, sobre todo porque la semana que ha pasado, Carlos, 4 de los 5 días que operó el tipo de cambio, vimos que marcó récord históricos, lunes, martes, miércoles y jueves. Sí. El viernes se dio un poco, bajó un poquito, el fin de semana ha habido mucho movimiento en el plano local, el anuncio de una segunda reforma agraria, los rumores de la confirmación de Julio Velarde frente al Banco Central de Reserva y el nombramiento ya de 3 directores. Bueno, el tipo de cambio a nivel interbancario, y le hemos explicado en otras oportunidades que suele diferir del precio en las casas de cambio, ¿no? Que es distinta, el precio al público general, el interbancario volvió a abrir al alza, cerró el día lunes al alza en 4 soles con 13.2. 4 soles con 13.2 según el Banco Central de Reserva. El viernes cerró en 4.13.1, es decir, vuelve a subir un poco en una sesión donde el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo dólares por 168 millones de dólares. Efectivamente. Bueno, la verdad que así está la situación. Estamos muy nerviosos, Omar, con este tema del dólar, porque los vaivenes, ¿no?, son constantes y además esto obviamente es consecuencia de la convulsión que hay a nivel político y, ¿por qué no?, también a nivel económico, ¿no? Así es, pero vamos a otro tema que también genera, digamos, mucha controversia, siempre es un tema polémico, el de la franja de precios, ¿no? Que es un mecanismo que busca limitar o poner ciertas barreras a algunos productos alimenticios importados. Pero para entender mejor qué es la franja de precios, a la que se ha referido el día de ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, estamos ya conectados con el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. ¿Cómo está, señor Vázquez? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar y Carlos? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, en principio le pediría que nos explique de la manera más didáctica qué es la franja de precios, ¿no? ¿Cómo funciona este mecanismo? Claro que sí, Omar. Mira, es un mecanismo que busca corregir los precios internacionales, por ende, los precios de importación de 4 categorías de productos en el Perú. Estamos hablando de arroz, de azúcar, de maíz y de productos lácteos. Estos 4 categorías, digamos, el Perú hace una evaluación quincenal de cómo va evolucionando la cotización internacional de referencia. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza cada 15 días una franja de precios promedio. Si la cotización internacional se coloca por debajo del piso de esa franja, se aplica una sobretasa arancelaria para corregir ese precio y llevarlo al piso mínimo de la franja. Eso es lo que se hace. Entonces, cuando el precio está por encima del piso mínimo de esa franja, no ocurre nada, no se le aplica ninguna sobretasa, paga el arancel correspondiente si es que lo tiene. En el caso, por ejemplo, del maíz, no se paga aranceles, 0. En el caso de algunos productos lácteos sí hay aranceles de 6, de 11. Es decir, si hubiese en este caso que la cotización internacional se coloca por debajo de la franja, en cierta magnitud, esa es la magnitud de corrección que se le aplica como una arancel a la importación de ese producto. Entonces, lo que busca este mecanismo es corregir los precios internacionales de importación que suelen ser de commodities como estos que suelen ser volátiles. Ahora, es decir, hay un... señor Vázquez, solo para tratar de graficarlo de alguna manera, es decir, por supuesto, si el precio de los lácteos, por ejemplo, el precio de los lácteos a nivel internacional baja mucho, yo uso la franja de precios para evitar ese lácteo barato en una coyuntura de bajos precios afecte a mi producción local, poniéndole tasas adicionales.
Es cierto. Ahora, la franja de precios se elabora, es decir, ¿cómo se define esa franja? Es a través de promedios móviles, es decir, se busca los precios promedio de los últimos meses y se hace digamos, se hace ese promedio como franja. Es decir, es un mecanismo que lo que trata es evitar volatilidades. Porque como tú bien has mencionado, por ejemplo, si mañana por alguna cuestión de que hay algún problema con las cosechas de caña de azúcar en un importante proveedor del Perú, no sé, sea Colombia, sea Guatemala, y por ende, digamos, la producción total del mundo puede afectarse, obviamente puede haber una baja muy fuerte en la cotización o viceversa. Es decir, lo que busca un mecanismo como este es evitar grandes choques en los precios de importación que vayan a afectar, obviamente, los precios internos, en principio. Esa es un poco la lógica de ese mecanismo. Entonces, cuando la cotización internacional se pone muy por debajo de la franja, se corrige a través de una sobretasa arancelaria. Es decir, al momento de ingresar al Perú, ese producto ingresa con un precio corregido debido a esa tasa que se paga. ¿Y qué es lo que busca el Ejecutivo? Es decir, el anuncio de ayer del presidente Pedro Castillo sobre usar la franja de precios para proteger a los productores locales, ¿a qué apuntaría? Bueno, definitivamente hay unos mensajes contradictorios, ¿no? Porque se ha hablado de que se va a modificar técnicamente la franja de precios para luchar contra la competencia desleal. Como te estoy explicando, la franja de precios no es un mecanismo que busca corregir competencia desleal. Para la competencia desleal hay otros mecanismos. Por ejemplo, si estamos hablando que queremos protegernos ante subsidios de los países exportadores del mundo que afectan a la producción nacional, para eso existen las medidas compensatorias que se tienen que investigar Indecopi. Si hay un incremento súbito de las importaciones que puede afectar la producción nacional, para eso hay las salvaguardias que tienen que investigar Indecopi. Y si hay precios que están por debajo del costo de producción, esos se llaman precios dumping y se tiene que corregir a través de medidas anti-dumping que tienen que investigar Indecopi. Es decir, el mecanismo de franja de precios no es un mecanismo para luchar contra competencia desleal. Como he explicado, es un mecanismo para evitar volatilidad de precios que pueda afectar los mercados. Entonces, ahí hay una primera error conceptual muy grave del presidente y del ministro Franca, además que en un tuit señaló que la motivación es luchar contra la competencia desleal. Y lo segundo, que es un mecanismo muy discutible. Recordemos que el Perú ha sido demandado por ese mecanismo y ha perdido un caso en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, hay que saber qué tipo de corrección le va a hacer, porque dependiendo de ello, podríamos estar en un escenario en el que el Perú se mantenga en un incumplimiento ante la Organización Mundial de Comercio por un mecanismo que ha sido señalado como contrario a los compromisos del Perú a nivel multilateral, y eso podría ocasionar retaliaciones de socios comerciales que se vean afectados. Por ejemplo, en el caso del azúcar, nuestro principal proveedor es Colombia, al cual no se le aplica la franja de precios por la comunidad andina, pero ahí vienen Guatemala y Brasil como los principales proveedores de azúcar al Perú, y a ellos, digamos, si se les incrementa la franja de precios de manera antitécnica, podrían recurrir a la OMC para retaliar. Igualmente, el caso de los otros productos. Sí. Una última pregunta, señor Vázquez, porque el tiempo nos gana, y sobre básicamente del diagnóstico, ¿no? Para tomar las medidas que se vayan a tomar. ¿Existe en este momento en el Perú algún producto agropecuario que esté sufriendo competencia desleal o que haya perdido mercado a nivel local debido a la importación? Bueno, eso es posible, pero eso hay que investigar caso a caso. Vámonos a los hechos, ¿no? Por ejemplo, Indecopi hizo investigación sobre el caso del maíz que se importa desde Estados Unidos, que es un producto que también está sujeto a franja de precios para aquellos proveedores con los que no tenemos TLCs. Y determinó que no había motivo para emitir una medida compensatoria porque la investigación era por subsidios que afectan al mercado local y no se hizo hallazgo sobre eso. Entonces, por eso estos son mecanismos muy técnicos que hay que tener cuidado. Miren, imagínense que si impedimos el ingreso de estos 4 marcadores, en el caso del maíz,
el 80% del maíz que se consume, que es maíz amarillo duro en particular, que sirve para producir alimentos balanceados, el 80% de ese maíz es importado. ¿Qué va a ocurrir entonces si le subes los precios artificialmente a través de sobretasas a ese maíz? Va a subir el precio de los derivados. ¿Qué son los derivados? La carne del pollo, la carne de cerdo, el alimento balanceado que sirve para los demás animales. Igual con el arroz. En el caso del arroz, solo el 14% de la oferta nacional de arroz viene desde países del exterior, básicamente Uruguay y Brasil. Pero ¿qué va a ocurrir cuando le subas la sobretasa? Ese arroz se va a encarecer, es decir, el arroz que ahora tú comprabas a ciertos precios en el mercado, ahora lo vas a tener que comprar a un precio mayor porque artificialmente estás elevando el precio por estas sobretasas. Igual con el azúcar, igual con la leche en polvo, que es el otro principal producto dentro de la categoría de lácteos. La leche en polvo es un importante insumo para poder elaborar leche evaporada en el Perú. ¿Qué va a ocurrir? La leche evaporada va a subir de precio, porque finalmente esos precios se trasladan al consumidor. Entonces, por proteger a algunos productores, vamos a afectar al resto de la población a través de su consumo. Bueno, bastante claro, señor Vázquez. Muchísimas gracias. Edgar Vázquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Esperemos que se reflexione más sobre una medida de este tipo para justamente no terminar afectando a la mayor cantidad de la población a través de sus bolsillos, que es lo que no queremos y que ya muchos están sufriendo lamentablemente, Carlos. Nuevamente, muchas gracias al exministro. Son las 2:30 de la tarde. Vamos a escuchar los titulares y volvemos con la rotativa del aire con Carlos Villarreal.